Nos acompaña una persona clave en este momento para analizar el caso. Se trata del doctor Alexis Ochoa. Él es abogado, es parte de la defensa legal de la señora Pamela López, la aún esposa de Cristian Cueva, a quien le damos la bienvenida. Doctor Ochoa, gracias por acompañarnos. Esta mañana queremos compartir varias preguntas aquí en la mesa con Alicia, con Fátima. Yo solo quiero hacerle una muy breve respecto a lo que significó ayer esta valiente y necesaria, además, conferencia de prensa en la que hemos conocido los hechos y hemos visto algunos videos. ¿Cuál debe ser la reacción hoy del Poder Judicial, dado que la señora López ha solicitado medidas de protección para ella y para sus hijos? ¿Qué debería hacer el Poder Judicial esta mañana? Nosotros esperamos como defensa que el octavo juzgado de familia se pronuncie en el transcurso de las horas, porque estamos ante una situación grave. Hemos visto los videos que han sido tan evidentes, o sea, los videos lo dicen todo. No es necesario hacer una denuncia de 30 páginas porque en el video se ve toda la agresión. Entonces, lo que corresponde en este caso es una medida de protección, es orden de alejamiento, porque lo que quiere nuestra patrocinada es la protección para ella y su familia. Porque estamos hablando que ella ha narrado en su denuncia agresiones que vienen desde 12 a 13 años aproximadamente. O sea, no es de ahora. Entonces, la reacción que ella teme pues es... dado el contexto también que ella ha señalado de las juntas que tiene este señor, que puede ser una situación que vaya a afectar a su salud o a su vida. Y a sus hijos. Claro, entonces el día de hoy debería haber este pronunciamiento del Poder Judicial para darle las medidas de protección ya solicitadas el día de ayer. Correcto. Son importantes las medidas porque las medidas de protección van acompañadas con una orden a la policía de que en caso que el agresor, o en este caso el supuesto agresor, se acerque a la víctima, la policía inmediatamente procede por la detención. O sea, es importante por eso esa orden, porque sin esa orden, evidentemente, pues no hay ese apremio de la policía de proceder con la detención. Doctor, permítanos partir desde el origen, además entendiendo que esta entrevista no solo es por el caso de Pamela López y la denuncia contra Cristian Cueva, sino que puede servir de insumo a cualquier víctima de violencia para que haga la denuncia propia contra quien le esté atacando a ella o a los miembros de su grupo familiar. ¿Cuál es el delito que van ustedes o con el que han denunciado a Cristian Cueva? Y si es cierto que se va a requerir o que se ha pasado ya mucho tiempo, que no habrá medios probatorios además del video, que cómo se van a comprobar el nivel de las lesiones, los días de descanso. Cuéntenos esos detalles que van a ser fundamentales al momento de evaluar su denuncia. El delito es el delito desde el punto de vista de lesiones graves. Pero en el contexto de violencia familiar. Exacto. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este delito? Que cuando la víctima inicia la denuncia, ya no se puede desistir. Punto 1. Punto 2, tampoco hay posibilidad de conciliar. Entonces, ¿por qué? Porque el marco legal ha formado una coraza para que la víctima no sea después, pues, también revictimizada por coacción o chantaje, que tienes que retirar la denuncia, si no, no te paso los alimentos o te voy a agredir, ¿no?, de una forma más grave. Entonces, eso es lo que continúa. Ahora, esto va de oficio, ¿no? Una vez que ya la víctima hace la denuncia, la fiscalía toma el caso, el juzgado de familia toma el caso y se abren dos procedimientos. Eso es muy importante que lo sepa la población. Claro. Uno por la vía del juzgado familiar, en el cual nosotros estamos en este momento, donde el juzgado te da medidas de protección, por ejemplo, orden de alejamiento, retiro del agresor, prohibición de comunicaciones con la víctima. ¿Con los hijos, con la familia, también con los hijos, en el caso sea necesario. Por eso la tenencia que están Así es. pidiendo. Y aparte viene una vía penal, que también va de oficio, donde la fiscalía investiga, porque la violencia familiar es como robo, como violación, como una estafa. Es un delito más en el Código Penal. Y la fiscalía lo tiene que investigar. En este caso estamos hablando de agresiones físicas y agresiones psicológicas. Entonces, la prueba que se va a presentar es el fiscal el que tiene que recabarlo a través de evaluaciones o peritajes que va a hacer a la víctima. Eso se hace a través de psicólogos para la parte de violencia psicológica. Y bueno, en la parte de agresiones físicas tenemos el video, tenemos las fotos, entonces tenemos pruebas también para ese extremo. Ahora, si me permite, doctor, ¿cómo está la señora Pamela López en este momento? Todo el Perú es testigo de esta violencia reiterada, las imágenes en el ascensor, las imágenes en la entrada del edificio, los testimonios que ha compartido ayer al lado de la doctora Zacieta. Pero ¿cómo se encuentra ella? Porque además del tema que nos reúne, la violencia que todos condenamos, para la persona debe ser algo muy duro. Así es. Ella está aún dentro de un círculo de violencia. Todavía no ha salido de ese círculo de violencia, está en un proceso de salir. Y respondiendo a tu pregunta, Fátima,
y ya la Corte Suprema se ha pronunciado sobre estos puntos, cuando la víctima está todavía dentro del círculo de violencia, puede denunciar. Más aún si este delito no ha prescrito. O sea, estamos dentro de los plazos porque las penas pueden ir desde 1 año hasta los 15 años. Sí. Entonces, dependiendo de la gravedad del hecho. Ahora, si es a 3 años, ¿podría ir a prisión o es que pues, no llega a los 4 años que en teoría podría darse? Bueno, acá tenemos que ver 2 temas. Claro, es a 3 años, pero hablando de un solo hecho, por Claro. decir agresión física o agresión psicológica. Pero si estamos hablando de 2 hechos, entonces hay un concurso de delitos y ya las penas se suman. Entonces ya no podría ser una prisión suspendida. ¿Se evaluará también, doctor, ustedes van a pedir que se evalúe también el daño emocional a los niños? Porque Pamela el día de ayer contaba que incluso muchas de estas agresiones se lo daban más en el importante. entorno familiar, con los hijos presentes. Correcto, entonces tendríamos un tercer hecho, el daño indirecto a los Claro. menores que presenciaron la segunda agresión. Entonces, en este caso, también los menores pasarían por peritajes, evaluaciones psicológicas, donde se va a determinar 3 situaciones. Si hay afectación solamente emocional, Claro. o hay un nivel de ya daño psíquico, que es algo más grave, ¿no? Daño psíquico leve o daño psíquico grave. Y dependiendo de este resultado, se da la pena. De acuerdo. Ahora, doctor, aunque hablamos, usted nos decía de alrededor de 12, 13 años, ella dijo de toda su relación que ha sufrido violencia física y psicológica. Aunque hablamos de tantos años, entiendo que hay jurisprudencia que señala que un solo hecho de esta gravedad de violencia física o psicológica ya obliga a que una posible sentencia sea con pena efectiva, o sea, con estar tras las rejas definitivamente, sea que esto sea 1 año, 2, 3, 4 años la pena. Sí, bueno, en realidad es criterio del Poder Judicial. Hemos De visto acuerdo. casos donde Pero se ha es puesto un jurisprudencia, año, ¿verdad? a 1 año de Sí. pena efectiva. Lo hemos visto claro. en casos muy mediáticos. Entonces, en realidad el criterio del Poder Judicial va a evaluar pues también la peligrosidad, ¿no? De la acuerdo. reiterancia en los hechos, son varios factores. Doctor Ochoa, usted ha dicho que este caso ya también la autoridad lo sigue de oficio. Independientemente de las acciones que ustedes como abogados de la señora López puedan impulsar, se debe seguir de oficio. La Fiscalía debe entrar a tallar. Pero ¿qué pasa con esta persona, Cristian Cueva? Él puede no acreditar un abogado, entonces se le asignará un defensor de oficio. ¿Qué es lo que viene para los siguientes días y horas? Su club lo está protegiendo, en todo caso, es clarísimo esto, pero ¿qué queda del ciudadano Cristian Cueva? ¿Qué debemos esperar nosotros que ocurra en los próximos días? Bueno, esperamos primero las medidas de protección, que es la orden de alejamiento. Eso es lo Y- prioritario. Sí, y en para segundo esos lugar, hijos. la Fiscalía, como lo mencionas, Pedro, tiene que de oficio iniciar una investigación penal, porque estamos hablando de una noticia criminal. Sí. Entonces, lo que viene es que lo citen, ¿no? Que le den la oportunidad que dé sus descargos y que realicen las evaluaciones también a las víctimas, ¿no? Las evaluaciones Muy psicológicas y si hubiera una lesión física también. Bien, doctor acuerdo. Ochoa, muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que más allá de este caso, que sin lugar a dudas nos genera a todos mucha atención, compañeros, porque se trata de Cristian Cueva, una figura del fútbol peruano, de nuestra selección, unas lesiones además en video comprobadas, ¿no es cierto? Fotografías que también ha presentado Pamela López a través de sus abogados. Yo creo que también nos lleva este caso a que muchas mujeres violentadas que quizás están viendo en este momento esta situación, quizás se ven reflejadas y sepan que tienen que actuar, Por ¿no? supuesto. Es importante hacer una denuncia cuanto antes mejor, apenas ocurran los hechos, para que pasen por medicina legal, pero así haya pasado un tiempo, porque a veces hay esta reflexión que usted decía y la doctora Sacita también. Una víctima vive en un círculo de violencia y a veces le cuesta romper esto, pero aún así pasa el tiempo, siempre es importante hacer la denuncia, ¿no es cierto? Y presentar y tener las pruebas suficientes como para poder sustentarlo. Eso Correcto. es muy valioso, eso es muy importante y es un mensaje Eso hay sin que lugar a dudas, recalcarlo. muy importante para muchas mujeres que en este momento Hay son que víctimas de recalcarlo. violencia y no saben cómo salir, no saben, dirán, me pegó hace 2 meses, me pegó hace 2 semanas, ya no tengo ninguna marca, nadie me va a creer. Sí te van a creer, porque este testimonio tiene que ser sustentado y ser considerado ante el Poder Judicial. Así mismo, y a finalizar, Sí. muchas gracias por la oportunidad. Tenemos varias formas de hacer una denuncia de violencia. De acuerdo. Podemos recurrir a la línea 100, hacer una Ajá. llamada, podemos llamar a 105, podemos ir Así es. directamente a la estación policial, ir a la fiscalía, Sí. o directamente, como hemos hecho nosotros, al Poder Judicial, al juzgado de falta. Claro. De Entonces, acuerdo, y ahí van doctor nuestras Ochoa. Muchas De gracias. hecho, hay que Ahí va nuestra recordarle a línea. todas las víctimas de violencia que no solo requieren
demostrar un golpe. Hay el daño psicológico que también merece una pena en contra de estos sujetos que maltratan también a las mujeres, a sus parejas, a los niños también que se encuentran allí. Y para eso también siempre tienen que ustedes entender que tienen que denunciar. Vayan saliendo de este círculo terrible de violencia. Le agradecemos, doctor Ochoa. Tenemos que avanzar con esos temas. Hablaremos todavía de esta situación. Muchas gracias. Y mantenemos el contacto. Son las 8:09.